Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque usted nos puede ver a cualquier hora y a cualquier hora estaremos también con usted. Nos puede ver en la mañana, muy buenos días, en la tarde, buenas tardes, en la noche, buenas noches. Este es el programa Estado de los Estados y yo soy Jorge González, que ocupo temporalmente, efímeramente, esta silla que es de Lili Arellano, que ya pronto estará aquí con nosotros con su acostumbrada picardía, con su certera visión para conducir de nuevo este programa. Vamos a hablar hoy, el tema es, en términos generales, los 45 años de Quintana Roo, y vamos a decirle también a un gran amigo que ya llegó, pero ahorita se incorpora, que es don Carlos Cardín Pérez. Pero vamos a saludar antes a el diputado constituyente del Estado, a don Mario Ramírez Canul. Buenos días, Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Y le llamo Jorge porque tenemos muchos años de conocerme. Así es, tenemos muchos años de conocernos. Ahí se va a sentar Carlos. Le vamos haciendo espacio. Donde está la bolsa de la licenciada Lilia Vargas. ¿Cómo está, licenciada? Muy contenta de estar en este programa. Muchas gracias por Qué la gusto, invitación. nos da gusto que esté aquí en este programa. Siempre tiene usted opiniones muy certeras, sobre todo desde el punto de vista legal también, y social y de todo. Usted es abogada constitucionalista. Así es. Nos acompaña también Gabriela Delgado, que es expresidenta de la CANIRAC, de la Cámara Nacional de los de los restaurantes y alimentos condimentados, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la Y invitación. aunque es expresidenta, sigue siendo una voz, una presencia ahí muy distinguida en el seno de esta importante actividad. Muchas gracias, Jorge. Y también Alfonso Ocampo, que es consultor en materia jurídica, ambiental y urbana. Un placer por la invitación, mi estimado Jorge y George. ¿Eres especialista en muchas cosas, Alfonso? Pues lo que más manejo es el derecho administrativo, pero mi especialidad son la parte ambiental, urbana y transporte. Que es fundamental en el Estado. Has de tener mucho trabajo. Algo de trabajo hay mucho trabajo, pero pues ahí la llevamos. Muy bien. Pues como un breve antecedente les vamos a decir que el 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual Quintana Roo, el territorio federal de Quintana Roo, se erigió en Estado libre y soberano, el 8 de octubre. Fueron dos estados, Baja California también, los que eran los dos últimos territorios federales. En Baja California, esta celebración se realiza el 4 de octubre. ¿Por qué? Porque ese día se aprobó, el Congreso de la Unión aprobó la erección de los territorios federales de Quintana Roo y de Baja California en entidades federativas con plenos derechos, es decir, con soberanía estatal. Entonces son dos fechas. Allí el 4 de octubre la celebran y aquí nosotros el 8, que fue la fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Pues aquí hay dos personas que tuvieron una participación y que lo vivieron de cerca y que de alguna manera, cada quien en su trinchera, luchó para que Quintana Roo se convirtiera en Estado libre y soberano. Vivieron desde la etapa del territorio federal, tuvieron una actividad pública y política destacada, que son
Mario Ramírez Canul y Carlos Jardín Pérez. Me permitiría comenzar con Mario, que fue diputado constituyente, o es, porque nunca se pierde esa categoría, ¿verdad, Mario? Así es, don Jorge. Nos dicen que somos vitalicios, no. Fuimos en su momento los diputados o los legisladores para un acto jurídico que fue pues la elaboración y participar también en la discusión y aprobación del texto constitucional. Cuando quitaron el territorio antes de que se convirtiera en Estado, yo recuerdo porque éramos vecinos, yo estaba en la Federación de Cooperativas, que estaba en la planta alta de este edificio, y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estaba abajo. Y tú ahí eras el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es correcto. Antes de ser diputado constituyente, fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que funcionaba en los bajos de la Federación de Cooperativas Chicleras. Y ahí nos conocimos, por eso hace un momento dije, ¿qué pasó, Jorge? Porque tenemos muchos años, desde antes de la creación o erección del Estado, de conocernos. Y ahí teníamos oportunidad de comentar muchas cosas actuales en ese entonces. Así es, yo te entrevistaba. Exactamente, se discutían, se analizaban, pero eran importantes porque pues era la expresión de, en ese entonces, los actores políticos, porque ahí estaba el que presidía esa oficina, era, que en paz descanse, don José Asensio Navarrete. Don José Asensio Navarrete. Que fue el gerente general de la Federación de Cooperativas, luego senador del Estado, el primer senador del Estado, sí, junto con Felipe Amar. Ellos hacían, bueno, les gustaba pues discutir algunos temas de actualidad, política nacional, y lo que acontecía en el ambiente político de ese entonces, del territorio. Oye, recuerdo a un personaje, Carlos lo conoció, que era, creo que el representante obrero en la Junta, que era el Chuiti. ¿Te acuerdas del Chuiti? José del Carmen Can, era su nombre. José del Carmen, de su nombre. José, ¿tú lo conociste, Carlos? Claro, el Chuiti. El Chuiti. Poca gente se acuerda del Chuiti. Así es. Siempre fue secretario, ¿no? No, él fue el representante obrero. Obrero. Era el secretario de don Pedro Salazar. Así es. Que era el líder vitalicio de la CTM. Sí. Y el secretario, aquí hay algo incongruente, pero así era la costumbre. Y la costumbre, bueno, pues se necesita a veces para solucionar problemas. Él fue el secretario de la Junta, que yo presidía. Era el presidente de la Junta, y él era el secretario de acuerdos. Decía mucho, bueno, pues ¿qué va a ser el secretario? Si es un líder obrero. Es un líder obrero. Pedro Salazar. Entonces, las otras organizaciones de trabajadores, como la CROC en su momento, y todavía no existía la CROC. La CROC estaba ahí estaba, la CROM comenzó. La CROM comenzó con Ricardo Rodríguez. Y ahí fue donde decían, no, pues es que no, así no podemos acordar, nos niegan el registro porque ahí tenemos una piedra que no se puede quitar, que se llama Pedro Salazar. Pero pues nosotros veíamos la manera de conciliar y otorgarle los registros a los sindicatos que iban naciendo. Pues era una forma de organizar a los trabajadores de Quintana Roo, porque la verdad no existían como 3 o 4 sindicatos. Y empezaban los sindicatos aquí en Cancún. Así es. ¿Cómo no? Empezaban aquí, pero los primeros sindicatos. Pero tenían que irse. Aquí tenía una gran presencia Ricardo Rodríguez con la CROM. Exactamente, sí. Él trajo la CROM aquí al delegado nacional de la CROM. Y luego se perdió porque tenían que ir a registrarse a Chetumal. Y luego pues Ricardo no venía. Yo traigo el micrófono. Ricardo no venía a atenderlos porque le quedaba muy lejos, porque prácticamente tenía que dar la vuelta por Yucatán, pues, por toda la zona, ir a Mérida, bajar por Valladolid. Todavía no se construía la carretera de Carrillo a Playa. Pues todo eso hacía que pues, se desatendiera, ¿no? Y entonces empezó a entrar Salvador Ramos con la CROC. ¿Y quién entró con la CTM aquí, el primero? El primero, Nereo. Antes de Nereo no hubo otro. Oh, bueno. Pero bueno, y la nena Godoy, que era el líder estatal,
pero en Chetumal. Pero el que tenía fortalezas en esa representación era Nereo, porque aquí creció muchísimo los sindicatos. Oye, ¿no? Mario, una pregunta, porque esto es importante. Toda esa transformación política y jurídica del territorio y Estado fue rápido, porque el 8 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación. A los pocos días se nombró en el Senado de la República, yo ahí estuve en esa sesión porque yo acompañaba a José Asensio Navarrete, en el Senado de la República, lo decía el mismo decreto, se nombró gobernador interino, interino, no sustituto, no sustituía a nadie, un gobernador interino encargado de convocar a elecciones. Este gobernador interino recayó en la figura de David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que era el gobernador del territorio. Ya era ex gobernador del territorio. Sí, ya dejó de ser gobernador del territorio a partir del 8 de octubre, pero fue nombrado gobernador interino del Estado. Es decir, David Gustavo fue 2 veces gobernador de Quintana Roo. Sí. Una vez del territorio Técnicamente sí. y unas semanas o meses del nuevo Estado. Sí, para llevar a cabo Él fue el elecciones. encargado de convocar elecciones. ¿Tú te acuerdas, Mario, cuándo fue la elección de diputados constituyentes? El 10 de noviembre. Era, fíjate, del 8 de octubre al 10 de noviembre hicieron campaña diputados constituyentes, un diputado federal que faltaba en la Cámara de Diputados, Y porque 2 como senadores. territorio solo teníamos uno, y 2 senadores. Entonces, todos moviéndose en el Estado, así a marchas forzadas, y luego los 7 diputados constituyentes, entre ellos Mario, a armar la Constitución para decretarla el 12 de enero. Oye, dime una cosa, Mario. 2 meses, dijo, o sea, todo ¿cómo te armándose, dijo David ¿no? Gustavo que tú ibas a ser candidato? Porque fue David el que te dijo. Bueno, en una visita del líder nacional del PRI al partido en que yo pertenecía en ese entonces, nos encontramos a don Jesús Reyes Heroles, una cena. Entonces él estaba pues cenando con don Jesús, el gobernador David estaba en ese entonces, pues nosotros ahí reunidos, porque fuimos invitados a esa gira de trabajo. Yo como presidente de la Junta, porque había algunos problemas laborales por ahí que había que atender. Y me dijo, hay que ir allá, atiéndelo. Sí, señor. Nosotros sabíamos cuál era nuestra función. Entonces en esa cena yo recuerdo que estaba dialogando con una serie de políticos de ese entonces, cuando me habla el gobernador. Seguramente algo va a reclamar, no, va a pedir. Sí, señor. Ya me presentó con Jesús Reyes Heroles y me dijo, ¿usted es abogado? Sí, señor. ¿Dónde estudió? Me dijo, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ah, qué bueno. Muy bien, muy bien. Y es todo lo que me preguntaron. Entonces cuando ya me quedé solo, dije, pues usted me va a preguntar a Jesús Reyes Heroles. Posteriormente, ya cuando se empieza a lanzar la convocatoria para participar en las elecciones a diputados constituyentes, me dijo el gobernador David Gustavo, tú eres uno de los que debe ser el candidato. Así es que a consensar, y me mandaron a consensar porque la verdad habían varios que querían participar y con justa razón pues querían participar en la primera elección que se iba a dar en nuestro reciente estado, un estado que pues, lo veíamos así como un juguete nuevo, ¿no? Porque pues, no vislumbrábamos la importancia tan grande en que ya estábamos, ser un estado libre y soberano, por decreto todavía. Entonces, pues a trabajar y a consensar con sindicatos, con organizaciones vigentes en ese entonces, y ahí fue donde me dijo, ya hice un sondeo por ahí, ya se hizo el partido, ya me informó, ya tengo la lista, y tú encabezas
las encuestas del primer distrito electoral. Lo compartí con varias personas, entre ellos a alguien que yo aprecio y quiero mucho, y se encuentra aquí presente, ¿no? Carlos Cardín, por cierto, mi compadre. Por cierto. Compadre. Sí, siempre lo pongo. Sí, claro. Entonces, él, lo compartí con él, hay esto, compadre, y él me dijo, yo te apoyo, yo te ayudo, no hay problema. Y así nos dimos cuando ya el PRI, el partido, pues yo ya, el campanazo para los candidatos, a trabajar, a hacer recorrido de campaña, como dice Carlos, a marchas forzadas. En la parte que me corresponde a mí, el primer distrito era Chetumal, una parte, y toda la costa, Mahahual y Xcalac, una vez nos íbamos a ahogar ahí, porque nos agarró una tormenta, esas tormentas fuertes que de momento se viene el ventarrón allá en la bahía, son peligrosas, porque como ahí no hay olas como Mar Caribe, es parte del Mar Caribe, es una bahía, ahí las olas son más cortas, entonces las lanchas fácilmente pierden el control y golpean más y pueden voltearse. Y así veníamos después de haber hecho un recorrido en la parte de la costa, Xcalac en particular, salimos como a las 6 de la tarde, a las 5:30, y nos agarró cerrado todo el camino, que solo se veían, el que iba manejando, ¿sabes quién era? El famoso Manuel Pérez Pacheco. Ah, sí. Que le decíamos, así como Chuiti, puros apodos, el cebo. El cebo. El cebo. Sí, el cebo, Manuel Pérez. Era un líder allá de trabajadores también, pero por cierto, ¿no? De los maquinistas y en ese tiempo marinos, pero marinos podemos decir mercantes, de la ribera del río Hondo, arrastrando madera, arrastrando cabotaje de la ribera del río Hondo al muelle de Chetumal. Entonces eso... Buena memoria, Mario, buena memoria. Bueno, pues estamos recordando los antecedentes. Estás haciendo gala. Los antecedentes de lo que fue las vivencias que más adelante pues tuvimos que tomar en cuenta para hacer nuestra defensa de nuestras propuestas en el Congreso Constituyente. Los diputados constituyentes fueron 7. 7. Vamos a comenzar con... ¿Con quién comenzamos? Vamos a comenzar por número de distrito. Bueno, el 1 era Mario. Primer distrito electoral, el 2. Mario Bernardo Ramírez Canul. Segundo distrito electoral, Alberto Villanueva Sansores, el arquitecto. Tercer distrito electoral, en cabecera en Bacalar, Abraham Martínez Ross. Cuarto distrito electoral era José María Morelos, era José Flota Valdés. José Flota Valdés, ya fallecido. Ya fallecido. Quinto distrito electoral, Cozumel, Pedro Joaquín Col. Sexto distrito electoral, Isla Mujeres. Isla Mujeres, el químico Pastrana, Gilberto Pastrana Velo. Y séptimo y Carrillo Puerto, Estrella Pol. Estrella Pol. Es que te brincaste uno. Me brinqué uno. Te brincaste del cuarto. Sí. El cuarto distrito electoral. El quinto era Pepe Flota, y el sexto era Pedro, y el séptimo era Gilberto. Porque no existía Cancún, no existía playa, no existía el número Lázaro Cárdenas. Progresivo, pero esos fueron los diputados constituyentes. Y Gilberto, bueno, de la isla, exclusivamente de la isla, porque pues era en ese entonces una de las comunidades pues, representativas. De las delegaciones, ¿no? La delegación de Isla Mujeres abarcaba... La delegación de la mujer eran 4. Sí. Era la de Otope Blanco, que era Payo Obispo, Carrillo Puerto, Cozumel e Isla Mujeres. Eran 4 delegaciones. Y ya entraba todo. José María. Todo José, fíjate, como un pequeño paréntesis, Sebastián Estrella Pol, que mi gran amigo igual que ustedes, fue 3 veces presidente. Primer delegado. Estuvo a cargo 3 veces de Felipe Carrillo Puerto, la primera vez en calidad de delegado de gobierno, cuando Carrillo Puerto abarcaba también el municipio de José María Morelos. El 50. Y luego como diputado constituyente y después
primer presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Correcto, así es. cargo que repitió después. Así es. Sí, en tiempo de Fue Pedro dos Joaquín. veces presidente municipal y una vez delegado de gobierno. Una larga carrera política que luego ahí se quedó. Fue delegado de catastro, director de catastro un tiempo. Ahora es secretario particular o ahora es privado de- superintendente intendente de la Comisión Federal de Electricidad de Seguirá Carrillo ahí. Zona Puerto. centro. Creo que ahí sigue, ¿verdad? Sí, sigue ahí. Sí. Sí, y Mario pues también hizo una larga carrera. Pues son grandes personalidades. El único que ha fallecido de ellos, bueno, son dos, Abraham y Pepe Flota Valdés, Primero fue Pepe, ¿no? que también fue presidente municipal de José María Morelos. Fue el primer presidente municipal de Es José correcto. María Morelos. Es- Un gran tipo, muy defensor de la integridad campesinos. territorial de Quintana Roo. Los Un límites. personaje. Sí, Es cierto. Y lo hacen líder campesino. ¿Sí? Bueno, pues es una zona campesina. claro. Antes era algo que, como paréntesis, ¿no? Se hizo, él tuvo una presencia política importante. Yo lo recuerdo, lo fui testigo de cuando Carlos Rey de Mola, que era gobernador de Yucatán, agredió a unos o mandó policías en un poblado remoto que Esquerol. se llama El Escondido, Izquierol. en Esquerol y en El Escondido. Sí. Y entonces Pepe Valdés encabezó la defensa Defensa de de ese grupo. esos territorios pertenecientes a Quintana Roo. Y en fin, esta época interesante. Recordar el pasado es importante, porque nos hace comprender el presente. Vamos a hablar de esto con ustedes, con nuestros distinguidos invitados. Al regreso me gustaría conocer la opinión de Carlos Jardín sobre la evolución política que ha tenido Quintana Roo en su calidad de Estado y pues una remembranza acerca de cómo se dio todo este proceso. Nos vamos a una pausa. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, ya estamos ya de regreso en su programa Estado de los Estados y me gustaría conocer, vamos a dejar para el final el recuento histórico y de remembranzas que mucho tiene que ver con la nostalgia. Vamos a dejarla para después. Vamos a conocer la opinión de otros de nuestros invitados. Gabriela Delgado, ¿qué ha significado para tu vida profesional, personal, empresarial, vivir en Quintana Roo? Sí, mira, es un honor estar aquí, agradezco. Yo tengo 45 años, 2 años de constituido Cancún, 45 años de llegar a Cancún. Fíjate, ¿viviste este proceso? Viví todo el proceso, claro, como ciudadana, porque claro, ellos son los constituyentes, ¿no? Los que le dieron estructura, le dieron forma, legalizaron nuestro estado. Oye, pero tú lo viviste. Como ciudadana, ajá, pues me trajeron de niña, ¿no? Chiquitita. Bueno, chiquitita, claro. Muy chiquitita. Muy chica, hay que aclararlo, sí, muy chica. Sin embargo, me tocó la construcción de Cancún, literal construcción, porque era puras construcciones en hotelería. O sea, todos los hoteles estaban en pleno desarrollo, lo que es Mauna Loa, el centro de convenciones, con los primeros lugares, ¿no? Y entonces nosotros llegamos a vivir en campamentos y veíamos todos los... Cancún era una isla de puros albañiles a las 5 de la tarde. O sea, rara la mujer que veías ahí o los niños que salían. Y bueno, luego fuimos creciendo y nos fuimos involucrando a la economía de Cancún y vimos que ahora que hablaban de los sindicatos, cómo se fueron formando. En ese tiempo realmente recibíamos una derrama. Ahí sí podíamos decir, hay una derrama. Ahora no hay derramas. Son llegadas a Cancún, pero no hay derrama a Cancún. ¿Por qué? Porque, bueno, están los conceptos de la Riviera Maya, los todos incluidos, pero en ese tiempo realmente la gente que llegaba a los hoteles bajaban a la ciudad de Cancún, los taxistas estaban a más no poder, el centro de Cancún tenía mucha vida, entonces ahí teníamos, fue por eso que Cancún creció económicamente, se desarrolló y creció económicamente, fue una economía pujante. Afortunadamente nos tocó esa época, pero bueno, es parte de tuvieron el privilegio de vivir lo que pocas personas, una etapa de fundación. De fundación, donde el carnicero que venía se volvía el carnicero de todo Cancún y le iba súper bien, el carpintero, el mecánico, cualquier profesión que llegaba era una ocupación pujante, era un pleno desarrollo. Realmente había empleo, había bonanza. Bonanza, y todos nos conocíamos, éramos un pueblo, realmente lo que comentábamos al principio con el señor Ramírez Canul, que
incluso los gobernantes, era gente de nosotros, que se codeaba con nosotros, que se involucraba con nosotros. Yo tuve el gusto de ser su ciudadana y viví esa época, y daba gusto ver al Señor caminar en el centro, caminar en las plazas. Encontrarlo en un restaurante, en un café, en una calle. Sí, y nada de... Sin guaruras. Y sin guaruras, Sin guaruras, a eso iba, sin guaruras, que realmente era como otro ciudadano como nosotros, ¿no? A mí me tocó Cancún. Qué maravilloso. Licenciada Ana Lilia, este proceso es interesante, ¿verdad? Súper interesante, y yo de verdad que si pusieran más horas yo me quedo a escucharlos porque está muy padre, y les digo, esto no se escucha en los libros. Y ya dice Cardín, vamos a arrastrar el lápiz para escribir la historia como diputados constituyentes, ¿no? Lo cual es muy, muy bueno. Bueno, pues a mí, al igual que a Gabriela, me tocó la parte muy padre del estado de Quintana Roo. Yo llegué igual niñita, chiquita. Sí, de pañales. Era cuando todavía las playas eran vírgenes, ¿no? O sea, era subirte a la tortuga, porque literalmente estaba la tortuga en el mar, veías a los peces, veías los cangrejitos, veías esta flora y fauna espectacular. No habían tantos caminos, ¿no? Había muchos ASCAP todavía en algunos lugares. Las playas hermosas, todavía se sentía como lodito. Olían a mar. Veías las estrellas de mar, las levantabas, ¿no? Las agarrabas, veías cómo se mueven. Los erizos. Todavía me tocó que pisar un erizo. Hoy en día ya no existen los erizos, ya no he visto yo erizos, ni las estrellas de mar. O sea, muchas cosas ya se han ido perdiendo, pero realmente también me tocó la parte muy bonita del estado de Quintana Roo. Y hoy día sigue siendo bello, pero lo hemos maltratado mucho. Eso es. Alfonso Ocampo, te veo muy callado. No, estoy escuchando pues todas las experiencias y todo el proceso que Este proceso legal y ambientalmente es interesante porque cómo ha impactado a Quintana Roo, particularmente en la zona norte, pero también en el sur, en especial del sur. El fenómeno migratorio ha impactado mucho al municipio de Otompe Blanco. Sí. Chetumal ya creció muchísimo, pero particularmente en el norte, con su secuela de violencia y de devastación. Sí. Mira, yo prácticamente he estado en la gran mayoría de los municipios de aquí haciendo trabajos de planeación y de ordenamiento, ya sea territorial en materia ambiental y urbana, y me ha tocado estar desde Chetumal, Isla Mujeres, Holbox, pasando por todos los municipios que están, Tulum, Solidaridad, ahora Puerto Morelos. Ahora, yo venía muy seguido, yo soy de la ciudad de Mérida, veníamos muy seguido para acá, yo me acuerdo en los 80s, que Cancún, a lo que me tocó vivir, llegaba hasta La Palenque. Hasta ahí era el límite, por llamarlo de alguna manera. Me tocó, pues, esa época hasta que veíamos hasta monos, o sea, tú salías y veías a los monos. Veníamos muy seguido aquí, en todas las vacaciones me tocaba venir aquí. Íbamos a playa, me acuerdo esa época. Luego, pues, me metí a la universidad, me fui a vivir un tiempo a Monterrey. Regreso en un proyecto que se llamaba en ese entonces, bueno, se sigue llamando Puerto Aventuras, que tuvo la visión el señor Rivera, y ahí veía cómo empezaban a explotar y a crecer este tipo de complejos turísticos, o sea, cómo tuvieron esa visión. Me tocó estar ahí y yo veía pues algunas cosas de planeación en ese entonces. En esa época estaban venía también yo mucho a Cancún, las discotecas, que era lo máximo para todos, donde tú vivieras. Yo me tocó vivir fuera. Cancún era el centro y eran las discotecas, la que se llamaba La Boom, o sea, las que estaban de moda en ese momento. El Cristal también era muy famosa. Eso fue en los 90s, que estuve viviendo como un año y medio acá. Luego me fui a estudiar el posgrado
regreso de Monterrey porque me hablan en tiempo, cuando te conozco, en tiempos de Magali, y es cuando me meto a la cuestión ambiental. Y precisamente mi primer caso fue un asunto de la basura, que me dijeron, resuélvelo. Yo era abogado bancario, yo veía cuestiones de bancos, resuélvelo. Yo no sabía que era un lixiviado, y era un grave problema que en ese entonces no había una buena disposición. Entonces me fui metiendo a esta materia, y eso fue en tiempos de Magali. Entró como gobernador Hendrix también, y teníamos muchas juntas con ellos, y había una planeación, pero una planeación, digamos, con desconocimiento, vamos a llamarlo así. No era malintencionada. Unas cosas pensaba la federación, otras el Estado, entonces cada quien jalaba por su lado. Entonces, muchas veces se dice, es que Cancún ha crecido sin planeación. No, sí ha habido planeación. Lo que pasa, no se desconocían muchas cosas. Ejemplo, el primer PDU que hubo en el municipio de Benito Juárez fue en 1980, yo tengo el decreto. ¿Y cuántos directores de desarrollo urbano y planeadores y presidentes municipales los desconocían? No sabían que ahí estaba, y estaba publicado. Y ahí te decía cómo debía crecer Cancún, los usos de suelo. ¿En el 80? Y en el 80. Y siguieron haciendo otros PDUs, pero nunca tomaban en cuenta como antecedente lo que había. Era a lo que yo llamo el desconocimiento. Cuando a mí me tocó ver algunas cosas, le digo, pues esto no puede ser así. Lo que me preguntabas, por ejemplo, me tocó hacer el programa de ordenamiento ecológico de Isla Mujeres. Me decían, el Puetzin no te deja crecer la parte continental de Isla Mujeres. Y cuando yo me toca revisar la parte jurídica de su PDU, claro que se podía, pero desconocían que había un PDU ahí en la zona continental, que fue a finales de los 90, pero los gobernantes que seguían los presidentes lo desconocían. Cuando yo le muestro, en este caso, creo que era el de Seduma, Díaz Carvajal, y le muestro el mazacote, por llamarlo de alguna manera, gigante que podían aprovechar. ¿Y esto por qué nunca lo vieron? Desconocimiento. Entonces sí se podía desarrollar. Luego hicieron el Puetzin encima de este, entonces tomaban en cuenta pero este era el que regía primero. Lo mismo te puedo decir que ha pasado en este aspecto, por ejemplo, en Tulum o lo que es la Riviera Maya. Aspectos de planeación que se hace el corredor ecológico Cancún-Tulum, y de repente, pues ahí te ponen usos de suelo y densidades, cómo debes de crecer. De repente a alguien se le ocurre, pues vamos a hacer un PDU, pero en lugar de derogar esta parte, hacen su PDU en Akumal o en otra ciudad, y actualmente todavía no lo cambian. Hay dos usos de suelo, hay dos densidades. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? ¿A qué te conviene? No, porque en un lado te dan la licencia de construcción y por la otra te niegan la autorización. Pero ¿quién está en medio? El autorizado. ¿Y qué provoca eso? Corrupción por abajo. Pues es una mala. Pero todavía, increíblemente, todavía sigue vigente los dos. Las conveniencias. Entonces, Chetumal, cuando nos tocó hacer el POEL de Chetumal, no de Chetumal, de Otompe Blanco, cuando todavía estaba junto con Bacalar, fíjate, estaba el problema limítrofe, sigue estando el problema limítrofe de Quintana Roo. Entonces nosotros teníamos que poner los límites. ¿Qué le hacemos? Como dice la Constitución o como dice. Entonces había muchas cosas que decía el INEGI, decía esto. Entonces es un problema porque este problema limítrofe parece sencillo, pero cuando tú tienes que planear, por ejemplo, qué va a haber territorialmente en ese puesto o en ese lugar, ¿a qué le hago caso? Entonces nos metíamos y ahí pues nosotros como abogados pues teníamos que definir cómo se iba a hacer. Mientras se resuelve, porque todavía no se resuelve. Y como les digo, y sigue. Entonces, y así les puedo hablar de Benito Juárez, ni qué decir. Lo que me tocó a mí vivir, o sea, fue algo que llamó la atención en el último programa de ordenamiento ecológico que nos tocó realizar.
aquí es muy complejo y aquí tiene que ver Isla Mujeres, porque aquí hay mucho asentamiento irregular. Nosotros en su momento, cuando fue en el 2012, 2013, nos tocó hacer, digamos, un censo informal. ¿Saben cuántas personas habían? Les hablo de hace 6, 7 años. Habían casi 50,000 personas en asentamientos irregulares. ¿Y qué representaba? Ahora es mucho más. No, estoy hablando de hace 7 años, cuando me tocó hacerlo de manera informal. Bueno, que 40,000 era con lo que inició Cancún, ¿no? Imagínense, del tamaño, por decir, como Valladolid. Entonces, a lo que voy, aquí está lo grave. Viene del gobierno federal, es a lo que yo hablo de planeación. Entonces, se dijo que se haga un PDU grande para brindar servicios a estas personas. Porque, ¿qué va a pasar el día de mañana? Ahí están los pozos de absorción que dan el agua potable o el agua a Isla Mujeres y a Cancún. Y si se contaminan, como se estaban empezando a contaminar, ¿qué iba a pasar? Pues teníamos que irnos 40 kilómetros atrás de infraestructura, que no había dinero ni personal. Bueno, pues ni todo nada. esto ha pasado en un crecimiento muy rápido. Todos estos, este panorama ambiental, urbano que nos has descrito de manera muy apretada, pues da cuenta del crecimiento que ha tenido todo Quintana Roo, porque ahora se crece con planes, como tú dices, muchas veces hechos sobre las rodillas, planes duplicados, pero en fin, esto habla de que todo se hace muy a prisa. Estos 45 años han sido 45 años que, pues, nadie se esperaba que Quintana Roo tuviera el crecimiento que tiene, sobre todo en el norte, pero también en gran parte del sur. Vamos a una breve pausa y luego me gustaría conocer la opinión de Carlos Jardín, no solo en el plano histórico, sino en el plano reflexivo también. Así es. Una pausa. Estado de los estados. I've got you. Bueno, pues ya estamos ya de regreso aquí en Estado de los Estados, uno de los programas que conduce Lili Arellano y que pues yo estoy aquí ocupando de manera transitoria esta silla que ya cada día veo que me queda muy más grande, Carlos. No, hombre, como que te estás ajustando a ella. Sí, ahí voy, ¿verdad? Sí, va a ser. Sí. 45 años de Quintana Roo como Estado libre y soberano, Carlos. ¿Cuál sería tu reflexión, tú que lo viviste desde antes de la conversión y que has sido un protagonista importante en este proceso muy intenso? Mira, yo creo que 45 años no es nada, man. No es nada, comparemos a la ciudad de Mérida, que tiene 487 años, ya va para 488.
Cuba, que tiene 500, cumple 500 años, La Habana. La Habana, perdón, La Habana. La Habana, y nuestra gran relación triangular de la península con Cuba, con muchos personajes y muchas formas y muchas historias. Yo creo que 45 años es apenas, estamos vislumbrando hacia dónde va el Estado, qué está haciendo, y indudablemente su capacidad enorme de turismo, que afortunadamente se ha ido diversificando en muchas formas. Un Cancún masivo, una Riviera Maya más selectiva, un lugar que está creciendo también rápidamente, que es la zona costera de Isla Mujeres, que van 7,000, 8,000 cuartos ya actualmente funcionando, y va a llegar en los 10, 15 años próximos, va a llegar a 20,000. Holbox, que bueno, hay un problema, como bien comentabas, de medio ambiente, allí traspapelado en muchas cosas. Tienen 25 años que no hacen el reglamento de la reserva de Yumbalam, que eso ha frenado afortunadamente el crecimiento de la Isla Grande, pero desafortunadamente ha soltado el crecimiento de la Isla Chica. Y se ha desbordado en muchas cosas, en basura, en servicios, en electricidad, en drenaje, en agua potable. Y otras zonas del estado que van más regulares, podríamos decir. Tulum va creciendo a ciertos pasos, bien. La zona de Bacalar, la zona de Mahahual, ya en el sur, en el sur franco, pero yo creo que de hace 45 años a la fecha, Cancún va a cumplir 50 años el próximo año. Cancún ha sido un motor significativo del Quintana Roo, que venía saliendo hacia adelante, basados en una zona libre, primero en un perímetro, en Chetumal, y luego en una zona libre, que empezó a generar cierta riqueza, cierto movimiento de recursos, pero que se fue estancando en el sur, no llegó al norte. Los del sur le tuvieron miedo a invertir en el norte y se fueron quedando. Las nuevas generaciones, en estos 45 años, han ido desplazándose hacia Playa del Carmen. De los chetumaleños en Playa del Carmen ya son muy significativos en presencia, y aquí en Cancún también, ¿no? Pero más fuertes en playa. Y en Tulum está yendo mucho chetumaleño, saliéndose de esa falta de oportunidades en Chetumal, está yendo para allá. Y luego viene el tema de los gobernadores, de los gobiernos estatales. Yo veo a distancia, por ejemplo, a un Jesús Martínez Ros, que fue el primer gobernador constitucionalmente electo. Mario Ramírez Canul fue su secretario particular, el primer gobernador electo. Yo nunca me pude imaginar a Chucho, como le decíamos desde siempre. Tengo una gran amistad, igual que Mario, con él. Soy compadre de Chucho de hace muchos años. Mi padre fue compadre de él, y mi abuelo y su padre fueron compadres. O sea, es una familia muy ligada, de ahí chetumaleños. Pero nunca me imaginé a Chucho con aquel carro Plymouth azul con blanco viejo, que además Chucho nunca ha sabido manejar, siempre se subía a los camellones y se subía a las banquetas, y no porque estuviera tomado, siempre se distraía, y lo vacilábamos mucho con eso, pero nunca me lo imaginé como gobernador, en un tema tan importante que es armar toda la estructura de la administración pública. O sea, entrar a decir, a ver, vamos a ver, el gabinete, no existía nada, no había abogados, no había gente preparada, era de menos cero, allá, armar el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado, los organismos descentralizados,
los CAPA, y los ayuntamientos, o sea, todo al mismo tiempo. O sea, no era que espérame un tantito, voy a detener esto y por hacer esto, no, todo tenía que ir al mismo tiempo. Y Chucho, la verdad es que hizo una administración, yo creo que extraordinaria en ese concepto. Sí. Ese concepto de crear, de armar, de construir, de hacer todo un sistema que funcionara y que empezara a madurar. Ahí siguió Pedro con una reflexión fuerte porque había sido secretario de gobierno con Chucho. Entonces tuvo los primeros 2 años, 3 años, de ahí se fue a diputado federal y de ahí regresó para ser gobernador. Entonces ya traía cuando menos una base de lo que Chucho había formado, ¿no? Muchísimas gentes de las de Chucho se pasaron a la administración de Pedro Joaquín. Yo trabajé con Pedro 4 años de secretario particular. Y eso te va dando formación de cuadros políticos que no existían antes. Porque el gobernador que llegaba del territorio, pues traía su equipo principal, ¿no? Y pocos puestecitos los dejaba para los locales, nada más para que hubiera conformismo del local, ¿no? A ver, el oficial mayor va a ser Chucho Martínez, ¿no? Por ejemplo, con David Gustavo, ¿no? Antes de David Gustavo, con Rojo Gómez, creo que don Javier entendió un poco más y metió de secretario de gobierno a Miguel Mario Angulo Flota, pero en un cambio ahí que se dio porque su gallo era Miguel Ángel Angulo Castillo, pero Miguel Angulo Castillo, que en paz descanse, no aceptó a última hora. Y entonces don Javier ya lo había anunciado, entonces hay otro abogado, Miguel Angulo, pues que venga, y lo pusieron, ¿no? Y ahí creo que era oficial mayor don Antonio Herales Abdelnur, uno muy local de Chetumal. Entonces, pero todo lo demás lo manejaban ellos, se manejaban con sus gentes, ¿no? Obras públicas, en la particular, vivían en Palacio de Gobierno, en el nivel de arriba, lo que nosotros le llamamos el tercer piso, que normalmente es el segundo, pero en la península siempre, a cada piso no tenemos planta baja, ¿no? Es primero, segundo y tercero. Ahí vivieron los gobernadores hasta Jesús Martínez Ross. Pedro se cambió a la casa de gobierno que ya la había construido en gran parte David Gustavo y la concluyó Chucho, pero nunca lo ocupó nada más para eventos, para atender gente que llegaba de gobierno federal o a los invitados especiales. Ya luego con el doctor Miguel Borge, pues ya traía más de dónde escoger. Ya había lo que llamamos en política la renata. La renata es un concepto político que tienen los gobernantes que se llama la reserva natural de talentos. Entonces ahí metes a los que no puedes colocar, los vas anotando en una lista y cuando un puesto se desocupa, pues vas a la renata, a ver dónde está la renata, quién está clasificado para este puesto, o quién puede taparlo o puede significar algo ponerlo, ¿no? Ya con Mario Villanueva regresó un sistema de Chucho, que era el populismo directo, o sea, el abrazar, el tocar, el gobernador más de piso. Pedro era muy formal, Miguel era formal, pero tenía un problema que decíamos los del lugar, es muy alto, entonces esa distancia le impedía el fraterno, el abrazo directo. Mario no, Mario era más populachero, más pueblerino, ¿no? Luego vino Hendrix, más militar, más de corte serio otra vez, pero cada quien armando sus cosas, armando
grupos, armando, consolidando estructuras, pero todavía nos falta mucho. Vamos en la legislatura número 16, nos falta todavía crecer en el ámbito político, porque la Cámara de Diputados, el Congreso local, debería ser un lugar donde emergiera clase política nueva cada 3 años, y desafortunadamente se pierde, se cierran, Sí. no se logra construir. Y los partidos políticos pues están peor que nunca, ¿no? Peor que nunca. El PRI, que era el fuerte en el Estado, casi desaparecido. El PAN también con muchos problemas en estos 3 años que están en el poder, entre comillas, con Carlos Joaquín, que fue su candidato. Tampoco se consolidaron, se perdieron. El PRD, ni qué decir, están, sí, los del Verde ecologistas siguen con su estructura de chavitos, y a ver quién cae bien y vamos a ponerlos, ¿no? Inexperiencias que han costado mucho al Estado y a los municipios. Y ahora la novedad de Morena en todo el país. Morena arrastrados por un solo hombre, que no es partido, es un movimiento que sirvió para llevar al presidente López Obrador a la presidencia. Lo demás está en el caos, todavía no sabemos qué pueda suceder. Hoy están anunciando que se van a su elección de partido nacional, de dirigencia nacional, para el próximo año, sin contar con los tiempos políticos electorales que se les cierran más. Pero bueno, esas son otras historias. Pero localmente estamos en temas demasiado volubles políticamente, yo así lo llamaría, ¿no? De pronto desaparece la clase política, de pronto empiezas a expulgar y no hay liderazgos en ningún partido. En el caso de Cancún, donde estoy viéndolo más fríamente, se cerraron los liderazgos empresariales. Por ejemplo, antes los empresarios tenían mucha presencia, mucha voz, mucha discusión, enfrentaban al gobierno, participaban, pero ahora como que ellos mismos se bajaron, ¿no? Y hablo de todas las cámaras, desde las asociaciones de hoteles, todos como en una calma chicha, ¿no? De que algo pasa, o algo va a pasar, como decimos en el huracán. Los liderazgos sociales tampoco emergen. Y hablo de la capital del estado, hablo de Cancún, y vamos a Playa, que son los significativos, lo que le llamamos la columna vertebral del estado, que es Cancún, Playa, Tulum, Carrillo Puerto y Chetumal. Por no menospreciando a Bacalar, pero Bacalar todavía no tiene fuerza municipal, ¿no? No tiene un municipio fuerte ni significativo. Tulum se asoma. Puerto Morelos. Pero tampoco, porque está empezando. Brincaría yo a Tulum. Es Cancún, Playa, Carrillo y Chetumal. En política, en el estado, se los puedo asegurar. El que gana estos 4 municipios gana el estado, sin ningún problema. Cozumel también. Cozumel sí, pero Cozumel es isla, y la isla aísla. Hay un tema los políticos de la isla se aíslan, muy local. Y aunque han tenido varios gobernadores de los 8 que van ahora, hasta el actual, no se crea una clase política fuerte que pueda refrendar cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la salida de Félix y González y luego de Roberto Y Quintana Roo ya no aguanta otro gobernador de Cozumel, ¿verdad? Ya creo que va a ser muy difícil. Sí. Va a ser muy difícil. Licenciado, pero ¿qué pasa con ese grupo de ustedes? Ese grupo que realmente son de la región, son gente que ha constituido. Es un grupo muy fuerte, porque ¿en qué momentos empezaron a ser a un lado y entraron estos jovencitos, juniors? Sí, es que se dan las circunstancias. La política es de circunstancias.
Y muchas veces, y no muchas, sino la mayoría de las veces, no el más preparado llega a gobernar. Y luego cuando llega alguien a gobernar cuidando su gobierno y no cuidando el Estado, es el problema. Si cuidaran el Estado sería diferente, sería ir cuidando también a los políticos. Y no teniendo, no teniendo estos fantasmas de no porque me puede hacer sombra, no porque tiene sus intereses, no porque... No, sino que este chavito sí porque va a obedecer lo que yo le diga. Esas son las broncas. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Carlos González, nos diste una lección política de la evolución del Estado. Una lección política. Gracias, Jair. Eso se intentó. ¿Verdad? Y Mario Ramírez nos dio una clase de historia. Hasta del cebo y el chuiti, que ya no me acordaba. No aprendida, ya no me acordaba. Historia cultural. No leída, vivida. Vivida. Ahí hay una cosa que dijo Carlos, los políticos. Sí, vamos a... Los políticos nos despedimos. De antes, de ese grupo, dicen, nos decimos los forjadores, ¿no? En política, Quintana Roo. Los errores lo tienen que capitalizar, y lo han capitalizado y hoy están en una situación de crisis los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de cometer esos errores, por ejemplo el PRI, de aliarse con el Verde, que no tenía nada que hacer. Es una aberración. Iba creando desencantos en la clase política formada en el PRIismo. Y ahora Morena se alía con el Verde. Con el Verde. Entonces todo eso es... Y con Fox, ¿no? Se aliaron también. Sí. Hace un tiempo... Los acuerdos dependiendo de los intereses. Hace un tiempo yo escribí ahí por un artículo pequeño, en una revista que se editaba aquí, se llama Péndulo. ¿Qué escribiste? Un análisis sobre los partidos políticos. De ese entonces, hablando de hace más de 8 años. Y ahí dije la crisis en que se encuentran ya inmersos los partidos políticos, y mi opinión al final, mi conclusión fue que los partidos políticos tienden a desaparecer. Y sigo pensando que eso debe ser los actuales, no digo que los partidos políticos, porque es el sistema o es la forma de poder accesar a los cargos de elección popular, un partido político, pero los partidos actuales. Muchas gracias, Mario. Gracias, licenciada Ana Lilia. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, pues muchas felicidades, Quintana Roo. Muchas gracias. Así es, por la qué invitación. bueno que le dedicamos a Quintana Roo este programa así de abuelo de pájaro, pero pues con la opinión de ustedes, de dos protagonistas de este devenir y de ustedes que han sido testigos desde distintas trincheras. Gracias, Gabriela Delgado. Muchas gracias. Gracias, Alfonso Campo. Pues un placer como siempre y compartir contigo este rato. Gracias, Lilia Vargas. Gracias, es un estado muy joven y si ya estamos como estamos, queremos que este niño no tambalee, que crezca y que llegue a una edad de 500 años más, pero en condiciones, en buenas condiciones. Como Mario Ramírez. Como Mario Ramírez y no, exactamente. Y gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias. Estado de los Estados. Gracias. You are the sunshine of my life.